Bienvenidos a la sesión 12 del Lamrim. Y hemos estado hablando del lugar que tiene la compasión en los 5 pasos para llegar a esta visión del Bodhisattva, a Bodhicitta. Y llegamos al 5º paso, que es la compasión. Estamos haciendo una pausa aquí para ver cómo la compasión es como el centro de la hélice. Todos los demás pasos de los 7 pasos giran en torno a la compasión. De alguna manera, la compasión está en la raíz del amor hermoso y en la raíz de reconocer que la gente ha sido mi madre, pensando sobre lo que hicieron, pensando en retribuírselos de alguna manera. La compasión está en el centro de todos estos 7 pasos para llegar a la bodhicitta en el sistema de Atisha, del señor Atisha. Así que vamos a continuar con ese tema. Y aquí al principio vamos a dar una cita del maestro Chandrakirti. Pabonka Rinpoche va a sacar una cita del maestro Chandrakirti. He estado trabajando en un gran comentario de Jetsun-Kappa sobre este libro de Chandrakirti, llamado Entrando al Camino Medio, y el libro de Jetsun-Kappa es llamado Lo que significa iluminando el verdadero pensamiento de Chandrakirti. Entonces, para entrar en este tema, hablemos de una visión muy especial que tuvo Jetsun-Kappa. Aquí hay una foto de eso. Escribí una larga historia de Jetsun-Kappa que me llevó muchos años. Y esta escena en particular es 1397. Puedes ver a Jetsun-Kappa sentado en la parte inferior con la túnica amarilla y está teniendo una visión. Creo que, si mi fecha es correcta, es el otoño de 1397. Y Jetsun-Kappa entra en esta visión impresionante donde ve a todos los grandes maestros de la vacuidad en la historia, los maestros principales. Puedes ver aquí a Nagarjuna en la parte superior. Y luego tenemos a Buddha Palita, quien escribió comentarios sobre Nagarjuna. Luego tenemos probablemente a Baba Viveka, quien se quejó del comentario de Buddha Palita. Y luego Chandrakirti, que se quejó con Baba Viveka por quejarse sobre el comentario de Buddha Palita. Así que, de todos modos, vas a tener a todos los grandes maestros del linaje de la vacuidad aquí en esta visión. Y hay una tradición que dice que aquí es cuando Jetsun-Kappa vio la vacuidad directamente. Así que la gente a menudo me pregunta, ¿Jetsun-Kappa era un Arya? La única mención de la pregunta en esta escena está en comentarios de esta parte de su vida. En este momento de su vida que está en conjunción con, aparentemente él vio el libro de Buddha Palita escrito en el cielo o algo así. Y luego dicen que durante ese periodo tuvo la percepción directa de la vacuidad. Es una tradición. Así que pensé, ya que Pabonka Rinpoche va a explicar el papel de la compasión yendo al gran libro de Chandrakirti, entrando al camino medio, ¿por qué no vamos al comentario de Jetsun-Kappa sobre este verso? Porque he estado trabajando en ese comentario unos 7 años y es genial. Así que aquí vamos. El glorioso Chandrakirti, cuando recién empezó a escribir su gran clásico Madhyamaka-Avatara, entrando al camino medio. Y por cierto, camino medio en ese caso no significa camino medio filosófico, significa el texto raíz de Nagarjuna llamado sabiduría. Así que Chandrakirti dice, al principio de su libro más grandioso, uno de los mejores libros escritos acerca de la vacuidad, Chandrakirti, el maestro Chandrakirti, no se postra ante la vacuidad, no se postra ante la sabiduría y no se postra ante bodhicitta.
se postra ante la compasión. Y él dice que hay una razón. Y entonces se encaja en Lamrim tan dulcemente que la persona de Lamrim robó ese verso para el Lamrim. Así que Chandrakirti dice, ¿quieres entender la vacuidad? Entonces, ten compasión. Entonces todos dicen, ¿qué? Pensé que se suponía que debía meditar en Shamatha o Vipassana. No, ten compasión. ¿Por qué? ¿Y cómo? Vamos a revisarlo hoy. Ese es nuestro objetivo. Gangchir significa ¿por qué? Amor, y solo el amor es la semilla. Sabón en la segunda línea. Para estos deliciosos, generosos cultivos de los Budas. Y es como la semilla para plantar los cultivos de la iluminación. Pero también es como el agua que añades. Así que ayer tuvimos Toktar Maxim. Estoy seguro que lo recuerdan. Principio, final y en el medio. Así que Chandrakirti está diciendo, mira, ¿por qué la compasión es el centro de los 7? Porque Tsongkhapa presenta la compasión como el centro de los 7 pasos hacia la bodhicitta. ¿Por qué lo presentó como el tema central o el centro de toda la máquina? Él dice, bueno, hay 3 razones. Al principio necesitas compasión, en el medio necesitas compasión y al final necesitas compasión. Y en las primeras líneas de su famoso libro sobre la vacuidad, Chandrakirti dice, es como la semilla, es como el agua y es como el fruto. Es como la semilla, es como el agua y es como el fruto. La semilla del árbol que siembras es como el agua que se vierte en el árbol antes de que crezca el fruto. Y luego es como el fruto que puedes disfrutar una vez que el árbol crece y produce fruto. Así que la compasión tiene un lugar. Toktapar. En el principio de todo este proceso como la semilla. En el medio del proceso como regar tu jardín todos los días. Y luego al final del proceso como comer las frutas que crecen de tu jardín. Y luego Chandrakirti dice, es por eso que no me estoy postrando ante la sabiduría, no me estoy postrando ante la vacuidad. Al principio de mi libro me postro ante la compasión, porque la semilla es el agua y es el fruto. Esto significa y vas a disfrutarlo comiéndolo más tarde. Es como la maduración de la fruta. Por esa razón, voy a postrarme ante la compasión. Muy bien, ahora pensé que sería divertido, ya que este Lamrim va tan rápido, si añadimos más cosas. Así que vamos a ver qué tiene que decir Tsongkhapa sobre este verso de Chandrakirti. Veamos la explicación de Tsongkhapa. Y de nuevo, yo agregué esta parte. Esto es la iluminación del pensamiento verdadero de Tsongkhapa y vamos a leerlo juntos. Porque este Lamrim va demasiado rápido. Vamos a terminar en 15 o 20 años. Vamos a hacerlo un poco más despacio. Mira, hay 2 importantes metas espirituales que tenemos con este libro de Chandrakirti, del maestro Chandrakirti. ¿Cuáles son? Changchukisem. Queremos llegar a esa visión del Bodhisattva. Queremos llegar al deseo de la iluminación. Y queremos la sabiduría indivisible. La sabiduría que está libre de 2 cosas. La sabiduría que está libre de 2 cosas. Y la gente lo llama no dualidad o algo así. Me siento un poco incómodo con la palabra. La gente piensa que significa que cuando ves la vacuidad no hay yo y no hay vacuidad. No dualidad. Me sumerjo en la vacuidad, no hay perceptor y no hay percepción.
Y la gente dice, oh, eso es no dualidad. Eso no es no dualidad. No dualidad significa discrepancia. Discrepancia. ¿Qué significa discrepancia? Significa que hay una diferencia entre la forma que este tipo actúa y la forma que realmente es. Hay una discrepancia. Él dice que es un maestro del Lamrim y nunca medita. Esto es una discrepancia. Esa es una discrepancia. Así que la discrepancia significa que parece que es de una manera y realmente es de una manera diferente. Y esto es lo que no dualidad, la dualidad significa en el budismo. Significa discrepancia, eso significa que no coinciden cómo son las cosas y cómo se ven las cosas. No coinciden. Se parece a tu marido molesto en la cocina porque tuvo un día duro en su trabajo. Pero lo que realmente está pasando es que tú le gritaste a tus hijos anoche. Así que no encajan. Hay una discrepancia entre la forma en que se ve y la forma en que es. Cuando detectas la discrepancia, cuando te das cuenta que lo duro que ha sido su trabajo hoy no tiene nada que ver con su estado de ánimo, su estado de ánimo viene de cómo trataste a tus hijos la semana pasada. Entonces te liberas de esta dualidad. Eso es todo. La forma en que se ve y la forma en que realmente es no coinciden. Esto se llama no dualidad. Cuando lo descubres, lo llamamos sabiduría no dual. Ya no se ven dos cosas diferentes. Se ve una cosa. Le grité a mis hijos. No se ve un marido que está molesto porque tiene hambre o algo así. Aunque los maridos se molestan cuando tienen hambre, ¿verdad? Al menos este marido no lo hace. Así que no olvides, cuando digo no dualidad, significa la forma en la que se ve y la forma en cómo es realmente van a coincidir ahora. No dualidad, ahora van a coincidir. Oh, está molesto porque yo le grité a mis hijos la semana pasada. Oh, ahora coincide. Así que dice, las dos grandes metas espirituales aquí son bodhicitta, el deseo de convertirse en un Buda para ayudar a todos los seres, bailar entre planetas, y esta sabiduría que ya nos separa. Ahora esta sabiduría ve lo que realmente está pasando. Luego dice algo interesante. Este es Chandrakirti. Esta es la raíz de todos los libros de vacuidad en el Tíbet. Chandrakirti. Y él dice, la raíz de esos dos es compasión. Ellos estaban así como, ¿qué? Bien, entiendo bodhicitta. Entiendo que la compasión puede ser la raíz de bodhicitta, lo entiendo. Eso tiene sentido. Tienes que tener compasión, paso número 5 de los 7 pasos, para llegar a esta visión de un bodhisattva. ¿Por qué la compasión te lleva a entender a tu marido en la cocina? Ahora esa parte no la entiendo, pero Chandrakirti es insistente. En las líneas iniciales de mi libro sobre la vacuidad, no voy a hablar de vacuidad. Voy a hablar sobre las causas de la vacuidad. Porque eso es más importante. ¿Cuál es la causa? Compasión. ¿Qué? Bueno, ¿no puede ser un arhat inferior y ver la vacuidad? Se vuelve confuso, ¿verdad? Así que vamos a explorar eso en esa clase. Vamos a explorar eso en esta clase y no voy a darte una respuesta. Quiero que tú lo pienses. Quiero que ustedes lo descifren. Pero esa es su tarea para los próximos 10 años más o menos. Chandrakirti se niega a postrarse ante la sabiduría. Se niega a postrarse ante la percepción de la vacuidad. Él dice, no, la compasión es la causa de ver la vacuidad directamente. Así que postrémonos ante eso. Y por cierto, también es la causa del bodhisattva. Y por cierto, da un paso más. La compasión causa bodhicitta y la percepción de la vacuidad, y estas crean arhats y budas. Así es como él lo dice. La compasión causa la vacuidad, entendimiento y bodhicitta, y estas crean budas y arhats. Algo así. Fluye algo así. Ahora les voy a leer a Tsongkhapa y van a averiguar ¿por qué se postra ante la compasión? Y él dice que crea sabiduría. Eso es confuso.
Chandrakirti quiere decir que entre bodhicitta y la percepción directa de la vacuidad y la compasión es lo más importante. Esa es la raíz. Significa, lo tenemos en Lamso Namsom, los 3 caminos principales, es la compasión. Por eso escribió este verso. Podemos ver aquí una foto de un árbol con un montón de grandes raíces. Yo estaba tratando de encontrar una cosa que es como una raíz que conduce a las 2 raíces que conducen al árbol. El árbol es la Buddhidad y el Nirvana. Las 2 raíces son percibir la vacuidad y bodhicitta, y la raíz de esos 2 es compasión. Bien, y he tratado de encontrar una foto para eso. Buena suerte. Esto es lo más cercano que puedo encontrar. Muy bien. Ahora volvamos al texto. Entonces Tsongkhapa utiliza el verso, él cita el verso. Ahora voy a saltar a Kanki Chir. Puedes pensar en los Budas como cultivos, puedes pensar en Buda como el árbol frutal. Pachi, ¿cuáles fueron los árboles principales que ustedes plantaron en Costa Rica? ¿Algún árbol frutal? ¿Árboles de café? ¿No? Mezcla de todo. Usemos el árbol de café porque estoy como de ese humor. ¿Realmente árbol de café o arbusto de café? Así que la budeidad es el arbusto de café, supongo. No encaja del todo, es más como cultivos. Digamos maíz. Lo primero que necesitas para un árbol es una semilla. Por lo tanto, necesitas compasión. Bardu, en medio, la compasión es importante porque es como el agua que pones en la semilla. Y al final, después de que el árbol frutal crece, la gente puede comer esos mangos para siempre. Budeidad. Chandrakirti está diciendo, me estoy postrando en el comienzo de mi libro, no ante la percepción de la vacuidad, y no ante bodhicitta, sino ante la causa de ambos, que es la compasión. Porque este es el verso de apertura de ese libro, que es el libro madre de todos los libros de vacuidad en tibetano. Vamos a la siguiente línea, el siguiente párrafo. El punto del siguiente párrafo es que Chandrakirti dice, el amor y solo el amor es la raíz principal. El amor y solo el amor es la raíz principal, y lo que quiere decir es, sí, estoy comparando el amor con las 3 etapas en el crecimiento de un árbol frutal. Estoy comparando el amor con las 3 etapas en el crecimiento de un árbol frutal. Pero por favor recuerda, estoy hablando del mismo amor. La semilla es el amor, el agua es el amor y el fruto del árbol es el amor. Los 3 son amor. Lo siento, son la compasión. Voy a empezar en el siguiente párrafo. ¿Tienes una foto aquí? De un árbol y algunos frutos o algunas flores en el árbol. Sí, tomé esta foto en mi casa hace unos días. Planté un árbol de durazno. Planté 2 árboles de durazno en el agujero negro, en el café Peach Tree. Luego obtuve uno extra, así que me lo llevé a casa. Y lo planté allí.
simplemente creció muy bien. Y este es el primer año. Por lo general no obtienes fruta en el primer año. Pero floreció. Todo el árbol floreció en el primer año. Es un bebé árbol. Y estas son las flores. Así que cuando miras esa foto, puedes pensar en que las flores son como el fruto del árbol. El árbol es... Y luego está el agua, que puso en el árbol todo el invierno. Y luego está la semilla, el hueso de durazno del que crecimos el árbol. Vamos a empezar ahora con Tokmar. Lo que es importante al principio es que debes tener una semilla. Si quieres cuidar de todos los seres vivos que están sufriendo como tu madre, que es ciega y se volvió loca y está a punto de caer por un acantilado, voy a conseguir que todos estos seres vivos salgan de Sansara. Los llevaré a la iluminación. Entonces, ¿no es esa la esencia de bodhicitta? Eso es fácil. Tienes que querer sacar a la gente del dolor. Si quieres llegar a la budeidad, para ayudar a todos los seres vivientes, primero tienes que querer sacarlos de los problemas. Luego puedes tener bodhicitta, así que primero debes de tener compasión y luego puedes tener bodhicitta. Y yo diría, primero tienes que sentir su dolor antes de que quieras sacarlos de su dolor. Primero tienes que sentir. Primero tienes que sentir lo que la otra persona está sintiendo antes de que quieras salvarlos. Así que bodhicitta es como querer salvarlos. Pero primero tienes que sentir lo que están sintiendo, de lo contrario no querrás salvarlos. Tienes que imaginar lo que es estar loco y ciego y estar arriba en el acantilado de una montaña antes de que puedas intentar ayudar a tu madre. Tienes que imaginar cómo se siente ser tu madre. ¿Muy bien? Pero estamos esperando, no sé ustedes, Pau, Pachi y Cristina. Estoy esperando a ver cómo lo va a conectar con ver la vacuidad. Puedo entender la parte de bodhicitta. Sigamos adelante. Bueno, si realmente quiero ayudar a mi madre, tengo que tener el poder de ayudar a mi madre y para eso necesito convertirme en un Buda. Así que voy a tener que convertirme en un Buda. Bien, eso está claro. Así que no olvides, a veces bodhicitta se llama el estado de la mente con dos enfoques. ¿Cuáles son? Estoy concentrado en otros y quiero alcanzar la budeidad. Así que se llama la mente con dos enfoques. Y a veces bodhicitta se le llama la mente con dos enfoques. Ahora, en cuanto a esta parte acerca de alcanzar la budeidad, bien, quiero ayudar a todos. Así que voy a tener que alcanzar la budeidad. Siguiente párrafo. Tengo esta foto que encontré. No sé, es un poco exagerado. En DCI lo llamamos, ¿cómo se llama? Ingeniería inversa. Yo solía ir a Suiza a exhibiciones de joyería y habría 10,000 personas ahí exhibiendo joyas. Increíble, Basilea, Suiza, cada año. La gente irá ahí a comprar joyas, pero los fabricantes irán ahí a comprar la joyería de otra compañía para robársela. Así que mira, vas a la exhibición, el público se está concentrando frente a un nuevo producto y tú vas y compras uno. A pesar de que ayudas a tu competencia, compras uno. Incluso si son $10,000, compras uno. Lo llevas a casa, lo desarmas y averiguas cómo lo hicieron. Eso se llama ingeniería inversa. Y es muy común en todo tipo de productos. Vas a comprar la última impresora,
Luego la desarmas y averiguas cómo copiarla. Así que entonces a eso se le llama ingeniería inversa. Así que lo que estoy diciendo es, comencemos con la iluminación y trabajemos hacia atrás, hacia bodhicitta y la percepción de la vacuidad, y luego trabajaremos hacia atrás a la compasión. ¿No puedes? Aquí está la de la vacuidad. $100 a quien me lo diga primero. ¿Están listos? Por cierto, no les estoy ofreciendo a todos en casa. Solo se los estoy ofreciendo a la gente aquí. $100. Aquí está la frase donde Tsongkhapa explica nuestra pregunta. Pero no es obvio. Mira, hiciste una promesa, ¿verdad? ¿Qué? Voy a alcanzar la iluminación para todas mis mamás. Bueno, para eso vas a tener que practicar las 6 perfecciones. Por lo tanto, vacuidad. Vamos, $100. Solo digan algo. ¿Entiende la vacuidad? Lo diré de nuevo. Eso es lo que él dice. Para cumplir el deseo de bodhicitta, vas a tener que convertirte en un Buda. Para convertirte en un Buda tendrás que seguir las 6 perfecciones. Por eso digo que la vacuidad es la raíz. Conectado a la perfección. Uno siente lo que otro siente. Por $50. Se dice que la 6ª perfección es el resultado. Disculpen, se dice que las primeras 5 perfecciones son el resultado de la 6ª perfección. Practicar el dar, por ejemplo, es solo una perfección si la haces con vacuidad. ¡Ey! Esa es una respuesta de $20. Bien, respuesta de $20. ¿No es genial? Entonces él dice, el misterio está resuelto. ¿Qué misterio? Supuestamente la compasión es la raíz de ver la vacuidad. Sí. ¿Por qué? La compasión quiere convertirse en un Buda. Bien. Eso significa que la compasión quiere practicar las 6 perfecciones. ¿Ok? Pero una perfección es una perfección a menos que la hagas con la percepción de la vacuidad. Por lo tanto, la compasión conduce a la percepción de la vacuidad, porque la compasión conduce a la intención de practicar la vacuidad. Así puedes convertirte en un Buda. ¿Entendido? Yeah. Bien, el misterio está resuelto. Podemos saltarnos el resto de esa frase. Vamos a la última línea aquí, el último verso aquí. Va a volver a la cadena de joyas de Arya Nagarjuna, Ratnavali, Vali o Vali, no lo sé. Vamos a volver a la cadena de joyas preciosas de Arya Nagarjuna. Y aquí está nuestro verso final para nuestra clase. Arya Nagarjuna está hablando sobre la misma idea en su cadena de joyas preciosas, cuando dice: él dice, chicos, si es que tienen algo de cerebro, esto es muy Nagarjuna, la última línea, Semye, si tienes algo de cerebro, deberías estudiar el Mahayana, deberías ir directo a el vehículo de la compasión. ¿Y cuál es ese? Incluye compasión y sabiduría. Incluye compasión y sabiduría. Mahayana es solo sabiduría casada con la compasión, eso es todo. Y si crees que es una idea tonta, no tienes nada de cerebro. Significa, si crees que es una idea tonta, combinar la sabiduría con la compasión para alcanzar la budeidad y bodhicitta
Entonces me temo que no tienes nada de cerebro. De acuerdo. Terminamos la clase. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo en el lado de la tecnología y en el lado del sonido. Gracias. Nos vemos en la próxima clase.